participantes, en este panel. Muchas gracias por sumarse en el último panel de nuestras jornadas. Estas son las 6ª jornadas de asistencia humanitaria y sector privado que organizamos desde la Agencia Pro Córdoba, y es el segundo que hemos realizado, diríamos, en un formato virtual, justamente para que con esta pandemia que nos sorprendió con estas características en las cuales tuvimos que recurrir a estos medios virtuales, no quisimos dejar de discontinuar estas jornadas porque justamente tienen mucho que ver con esta temática y con esto que nos ha sucedido principalmente con el tema de la pandemia. Así que por eso desde el año pasado también ya comenzamos a realizarlas en un formato virtual. Contamos siempre con la participación y el apoyo de Naciones Unidas, y este año en particular también con el Sistema de Naciones Unidas, que está adhiriendo muy fuertemente a estas jornadas. El panel de hoy, si bien diremos el último, diremos panel, es un panel muy significativo y la verdad con mucho interés para nosotros como organizadores, también como Pro Córdoba, ¿no? Porque la temática, el título que tiene es Diseño y usabilidad de productos médicos en contextos complejos y eventos adversos. Hoy vamos a contar, diremos, con la exposición de parte de Sebastián Dovis, que es de Dovis y Federico, y de la consultoría Acción, Agnès Martinelli. Dos excelentes profesionales con los que venimos trabajando también en otros programas dentro de la agencia, pero en este caso particular para estas jornadas, Sebastián y su equipo han estado participando incluso como expositores en ediciones anteriores y nos fue abriendo un poco, diríamos, la cabeza en esta temática para incluir el tema, nosotros lo llamamos para el tema de la innovación. Y siempre nos interesó ver otro punto de vista que tenía que ver con el emprendedurismo, con lo que nosotros llamábamos innovación, pero que estaba vinculado efectivamente con un campo mucho más amplio, que era el tema del diseño. Y aquí es donde nosotros comenzamos también para este tipo de temática a observar de que, lo vemos también con los otros paneles, la importancia de conocer y reconocer, diremos, en el otro, en otro sector productivo, en otro profesional, en otra formación, también qué tienen de nuevo o no, diremos, pero para aportar a una temática en particular. Este año las jornadas las hemos centrado en la gestión de riesgo de desastres, gestión de riesgo ante eventos adversos, lo cual nos está diciendo de que frente a las amenazas múltiples en las cuales se encuentra expuesto el mundo, el país, una localidad o la propia, diríamos, cercanía, uno tiene que estar trabajándolo ya anticipadamente, evaluando y analizando para poder gestionar de mejor manera el riesgo. Es por eso de que en este caso particular quisimos sumar una mirada experta por parte de los expositores para este ámbito sectorial y más amplio también comercial, vinculado al tema del diseño y la usabilidad. Les dejo entonces la palabra para que podamos presentar también ante ustedes esta excelente presentación a los dos expositores. Bueno, muchas gracias, Vivi. Buenas tardes, muchas gracias. Yo no estoy muteado, ¿no? No me encuentro. No, te escuchamos, Sebas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias, Vivi, equipo, Guillermo, Sofía, por la invitación. La verdad que un placer. Tratamos de participar año a año acompañando esta iniciativa. La verdad que siempre consideramos que es importante la sinergia, es importante la vinculación, y este tipo de eventos es clave para no solamente estas cuestiones de estas vinculaciones comerciales e institucionales, sino para la construcción de conocimiento. Creo que año a año, bueno, lo acaba de decir Viviana, año a año este evento ha permitido vincularnos y empezar a conversar temas, a poner temas en agenda, a trabajarlos, a poder desarrollarlos, y ya hay indicadores de logro, digamos, ya hay indicadores de logros que son fruto de este evento, ¿no? Que se viene sosteniendo todos los años, y cada vez creo que se profundiza e interesa más y amplía más, ¿no? Este tema. Sí, y en años como estos toma tanto más sentido, ¿no? Mucho eso más es innovación, sentido. Viviana. O sea, ahí tenés eventos adversos, contextos complejos. Cuando todavía no se hablaba de este tipo de eventos complejos, Lo veíamos eventos, allá lejos. contextos, veía parecía una cuestión lejana. Pro Córdoba con este evento ya se había adelantado varios años. Muy bien. Ya nos había preparado.
Gracias por reconocernos, pero también gracias por aceptar ustedes ese desafío. Nosotros podemos ver la tendencia y decir, viene por acá, viene por acá, pero si no tenemos de otra parte interlocutores que pueden, diríamos, también asumir el análisis de estas situaciones, no hubiéramos tenido también este tipo de consecuencias, ¿no? Y de logros. Gracias. No, por favor. Bueno, y esto el cual, sí, yo digo, fuimos convocados. No, también insistimos, participamos siempre, lo hemos conversado, o sea, hemos charlado sobre esto en repetidas oportunidades. Tiene que ver con algo que en esto de pensar en contextos complejos y pensar en eventos adversos, disciplinas que están preparadas no para reaccionar sobre estas situaciones, sino anticiparse, ¿no? Anticiparse de una manera que para nosotros como profesionales o en estas profesiones tiene que ver con el sentido profesional. ¿Sí? ¿En qué aspecto lo planteo? Hablar de diseño y usabilidad, de ingeniería de usabilidad, es algo tan, a ver, para nosotros tan, ¿qué sería? No sé la palabra, no sé si es normal la palabra Añese, pero es tan Sí, sí, habitual, es esencial. es tan Sí, esencial pensar fundamental. en usabilidad, pensar en la diversidad de contextos, en la diversidad de personas, en atender, en hacer empatía, en atender las cuestiones minuciosamente, cosa que cuando sucedan este tipo de eventos, los objetos y las personas estén preparadas, ¿sí? Y no que cualquier evento adverso por ahí nos modifique nuestra manera de hacer y pensar las cosas y haga bueno, que los objetos a veces en vez de ayudar, los productos en vez de ayudar, bueno, nos terminan de complicar, provocando, bueno, desde no hacer las cosas bien hasta errores que pueden provocar daños en la vida de la gente, ¿no? Entonces, exactamente, pensar en diseño y usabilidad de productos médicos en contextos complejos y eventos adversos es algo que la verdad que siempre nos tentó mucho, digamos, poder conversar estas cosas con el público que asiste a la jornada, dialogar, empezar también a construir estos escenarios de vinculación y de trabajos que permitan a las empresas y a las instituciones generar productos cada vez más adecuados a cualquier tipo de contexto, ¿no? Y uno no tenga que elegir o tener que salir a seleccionar el producto, improvisar con un producto que se amolde a, simplemente que los productos estén preparados para responder a estas cuestiones. Voy pasando rápidamente porque también algo que planteamos al principio y bueno, digamos, y el equipo nos permitió que si hace falta conversar algo en el medio o hacer alguna pregunta o hacer alguna aclaración, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo porque la verdad que estamos más para dialogar que para presentar un monólogo. Es la intención, exacto. Aunque a veces se den los monólogos por una cuestión de organización. No, la intención es de que podamos tomar este espacio para poder discutirlo un poco. Si avanzás a la próxima filmina donde están casualmente los objetivos, un poco, si bien es un tema usabilidad en sí mismo, es un capítulo que podría requerir todo un seminario y una profundidad, y de hecho hay una normativa que respalda y la metodología puede ser muy minuciosa. Lo que nosotros buscamos acá es fundamentalmente a través de ejemplos que resulten intuitivos y algunos conceptos elementales, poder desagregar la complejidad que tiene el capítulo en sí y poder bajarlo a tierra. Sí, Sebas. No, perdón, sí, aclaro algo que nos parece interesante, sobre todo por el público que estoy viendo, poder propiciar el trabajo conjunto, interdisciplinario entre diferentes profesionales es clave. Si hay algo que disponen las empresas y las instituciones es la interdisciplina. Muchas de las actividades profesionales y las personas profesionales están preparados, predispuestos y necesitan, digamos, la interdisciplina, lo cual me parece que genera un escenario ideal para las empresas y las instituciones para pensar productos y pensar respuestas o soluciones a estos problemas, ¿no? Por eso digo, lo planteo que parte del objetivo de este encuentro tiene que ver con eso, ¿no? Casualmente la audiencia en realidad es diversa y bueno, es un poco lo que se representa, es una muestra de lo que sucede en la realidad, ¿no? Y para arrancar directamente ya con parte de este contenido que hemos preparado para ustedes, queríamos hacer una aclaración que es elemental, pero por ahí hace falta dejarlo patente, que tiene que ver con que uno por ahí percibe que, bueno, todo aquel objeto que esté en relación a un contexto sanitario es producto médico, y en principio no, hay una definición de producto médico
que en nuestro país está designada por la autoridad de aplicación, que es la ANMAT, y para los productos médicos, es decir, aquellos productos que encuadren en esa definición específicamente, existe un tratamiento diferencial en todo lo que tiene que ver con la fabricación, es decir, el sistema de buenas prácticas desde la ideación, es decir, desde que se diseña el producto, se manufactura, se coloca en el mercado, etc. Y, por supuesto, el registro sanitario, que es el aval de la seguridad y la eficacia y la autorización efectiva para la comercialización de ese producto. Hacemos esta distinción porque vamos a ver que en realidad en estos contextos contingentes, donde vamos a estar hablando de circunstancias de aplicación de productos sanitarios, vamos a poder encontrar, como vemos en la foto que sigue a continuación, una diversidad de artículos donde podemos encontrarnos con productos que se encuadren como producto médico y que por ende requieran todo este bagaje regulatorio, y otros tantos productos que se aplican a las personas que están en los mismos contextos de uso y que no se clasifican como productos médicos en sí. Exactamente. A ver, básicamente antes de empezar, por eso lo que acaba de comentar Agnès es clave a que lo que vamos a mostrarles y queremos conversar con ustedes se aplica a cualquier tipo de producto. Vamos a poner foco en el producto médico, pero también se va a ampliar a otro tipo de ejemplos. Pero básicamente, si ustedes ven este cuadro, no deja de sintetizar que cuando uno encara el desarrollo de un producto médico o de un producto en general también, tiene que ver justamente cuáles son las personas usuarias, el producto en sí, en este caso el producto médico, y el uso, ¿no? Porque es lo que vincula a estas partes. Dentro del usuario, la variedad, sus características, el momento de participación, el producto médico en sí, en sus configuraciones, en sus alternativas, en su vinculación con otros objetos. Y el uso tiene que estar asociado, digamos, a cómo interactúa esa persona con ese objeto, y acá le agregamos una situación que contextualmente es diferente, que es ese contexto adverso, ¿no? Esta cuestión que por ahí lleva a que nosotros como identificación de todos los riesgos claro, asociados a nosotros como personas en contextos adversos, creo que por ahí hemos pasado alguna situación de desesperación o de querer resolver algo muy rápidamente. Evidentemente esa persona, ese grupo de personas está muy condicionada por ese contexto adverso. Muchas veces tiene que ver por la incertidumbre, ¿no?, de un contexto. O sea, la incertidumbre muchas veces provoca, la incertidumbre, que no deja de ser una situación desconocida, puede provocar que ese momento de uso, ¿sí?, sea muy diferente a otras situaciones que por ahí son más conocidas. Como uno estaba previsto. Eso tiene que ver casualmente hacer algo que vamos a detallar a continuación, que tiene que ver con hacer un adecuado programa de gestión de riesgos, tratando de ser lo más previsor posible y muñido de diferentes herramientas, al fin de hacer un panorama lo más complejo que se pueda respecto de estos escenarios posibles. Dicho en criollo, si uno se confunde estando en un contexto cotidiano, imagínense en un contexto adverso, ¿no? Si a mí me ponen a cambiar la rueda del auto en el garaje de mi casa para probar, perfecto, me pasa a 3 de la mañana en la ruta con lluvia, en un lugar sin luz, claro, el escenario cambia y evidentemente la situación de uso, las posibilidades de riesgo asociado a esa situación es mucho más elevada que lo que puedo hacer en un contexto más conocido, ¿no? En esto, lo que comentaba Agnès y lo que venimos a comentar, en esto que hicimos un esquema básico, lo que trabaja el diseño, particularmente estas dos consultoras, el diseño y la ingeniería de usabilidad, tenemos una metodología, un proceso metodológico que nos permite abordarlo, por supuesto, con mayor profundidad. Acá siguen estando los mismos elementos, las personas usuarias, el dispositivo, la empresa. Es importante también atender a las cuestiones que las empresas involucradas, las capacidades, las limitaciones, los intereses, su canal de comercialización, logístico, lo legal, y por supuesto lo más importante, cuestiones que todo esto tiene que garantizar que su uso sea eficaz, seguro, eficiente y por supuesto satisfactorio dentro de los contextos de uso adecuados y las personas adecuadas a esto. ¿Qué metodología utilizamos? Algo que, si bien está muy en boga ahora, se viene promoviendo en la década del 70, que tiene que ver el pensamiento de diseño, que no es exclusivo de los diseñadores, no es exclusivo del diseño. El pensamiento de diseño en realidad pone
al grupo de profesionales en etapas de, básicamente, empatía, o sea, asimilación de una situación, de la definición de esa situación, de cómo se va a encarar, de una ideación, ¿sí? De un prototipado, que después lo vamos a explicar, y un testeo. Y esas iteraciones permiten a los equipos multidisciplinarios generar creativamente respuestas adecuadas, ¿sí? Que están constantemente validándose de manera temprana para poder llegar a un producto lo más adecuado posible a la respuesta esperada y no a pruebas que por ahí se pueden demorar bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Vuelvo a insistir. Lo que vamos a ir haciendo, perdón, discúlpame, si volvés a la anterior, esas tres etapas, la de analítica, la creativa y la de ejecución, se correlacionan a su vez con las etapas propuestas en las buenas prácticas de fabricación en el capítulo de diseño de producto médico. Entonces vamos a ver cómo desde distintas disciplinas en realidad se converge hacia metodologías que son sistémicas y que casualmente aseguran los resultados a través de la aplicación de las metodologías. Exactamente. Siempre garantizando, por supuesto, y este es el objetivo final, ¿sí? Que su uso sea eficaz, seguro, eficiente y, por supuesto, satisfactorio, ¿no? Eso es siempre lo que planteamos. Ahora bien, hasta ahora vieron imágenes y siempre que hubo personas. Yo creo que acá está el foco de esta convocatoria y de por qué insistimos siempre, y acá está la verdadera innovación. O sea, la constante de cualquier tipo de situación son las personas, es la interacción de personas con objetos en contextos y en situaciones puntuales, pero siempre hay personas, y poder focalizarse en las personas y entenderlas y digamos, empatizar sobre esas circunstancias permiten desarrollar productos, por supuesto, más adecuados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas usuarias, cuando mostramos ese profesional atendiendo o asistiendo a alguien, decimos, bueno, es un médico, pero también, qué sé yo, es padre, tiene amigos, es tío, es primo, es vecino, tiene otras actividades, se junta, socializa, o sea, hace otras cosas, por lo cual en su cabeza hay un montón de estructuras, ¿sí? Que le permiten empatizar, entender y ponerse en un rol cuando ve un contexto, ¿no? Se pone en rol de tío cuando está en un contexto adecuado, se pone en el rol de médico cuando está en un contexto, se pone en el rol de amigo cuando está... Entonces, eso también le da una complejidad porque esta persona está cargada de cuestiones cognitivas que hacen que en el momento, o sea, el producto ahí, el objeto tiene que estar muy bien planteado para que en el momento que se ponga en el rol, lo pueda identificar rápidamente y enseguida su cabeza predisponerse. Vuelvo a insistir, cuando hace de tío cuando ve a sus sobrinos. O sea, no hace de tío cuando va a la verdulería. Entonces, cuando el contexto y los elementos del contexto le dan información, enseguida su cabeza se pone en eje en lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa en un contexto donde hay un montón de personas? Porque esa es la verdadera complejidad. Es decir, yo tengo una situación, pero tengo un montón de personas que, como le pasaba a la primera, tiene un montón de roles, un montón de interacciones, un mundo objetual muy amplio. Por lo cual, ¿qué pasa con esas personas? E imagínenselo en contextos de emergencia, ¿sí? Donde también se le agregan otros factores que tienen que ver con el profesional, con quien asiste, con quien está padeciendo, con el que organiza. O sea, es una situación, uno podría pensar que de hecho lo son estresantes, por lo cual... y con la novedad de esos contextos. Claro, empatizar sobre esa cuestión situación novedosa que no hemos visto en otras circunstancias. Que encima lo ponemos en situaciones, sobre todo al personal de salud, muy precisas, en situaciones donde hay un montón de elementos, un montón de personas, una necesidad muy puntual, una vida, y bueno, y empieza a haber una interacción, un movimiento que tiene que dar resultado muy preciso, que es por lo menos asistir a esta persona de la mejor manera posible, ¿no? Los objetos, ¿qué le suceden? Porque digo, listo, hasta ahora me centro en las personas, pero ¿qué pasa con los objetos? Los objetos son los que interaccionan con esas personas, por lo cual tienen que estar preparados para poder responder a toda esa diversidad de personas que intervienen e interaccionan. Entonces, cuando yo interacciono con un objeto, tiene que entender ese objeto de antemano que va a interactuar con una diversidad de personas, de formación, temperamento, conocimiento, hábitos, creencias diferentes, por lo cual el objeto tenemos que garantizar que su uso sea seguro, eficiente, eficaz y por supuesto satisfactorio, ¿no?
Bueno, y en esto que hablábamos de cómo el capítulo de diseño que está previsto en las buenas prácticas es esencial y participa y se vincula con otras profesiones, como por ejemplo la formación de los diseñadores, empezar a entender cómo el diseño debe ser un proceso secuencial, con revisiones intermedias y por sobre todas las cosas retroalimentado. A continuación, lo que vamos a empezar a desagregar es casualmente cómo desde distintas disciplinas, si quieres podemos avanzar. Sí, comento algo, Áñez, que está en la filmina posterior. O sea, eso es lo que se entiende como un desarrollo de producto médico. Lo que hacemos con esta interacción entre diseño e ingeniería de usabilidad, claro, es usar una batería de herramientas propias de estas disciplinas que nos permiten, digamos, porque ahí está planteado las etapas, el tema es cómo uno lleva adelante las etapas, ¿sí? Entonces, sí, el diseño y la ingeniería de usabilidad dispone de herramientas propias de estas disciplinas que profundizan y mejoran y otorgan valor, digamos, a las propuestas. Y ahí mencionamos algunas que pertenecen, ya lo vamos a ir viendo, a diferentes etapas, como el juego de roles, herramientas de prototipado rápido, prototipos de papel, los mapas de empatía, los escenarios de uso ideal, los flujos de usuarios. O sea, hay un montón de herramientas específicas del diseño y la ingeniería de usabilidad que permiten, por supuesto, a estas etapas del diseño del producto médico ampliarlas, profundizarlas y darle valores realmente... Y sistematizarlas, digamos. Poder. Exactamente. Y acá lo que vamos a encontrar, claro, es este paralelo, ¿no? Este paralelo de, digamos, esta etapa más creativa, más blanda, donde disponemos de un montón de herramientas para el desarrollo de productos, que tiene que ver con el pensamiento de diseño, y esto que van a ver al costado, que vendría a ser las etapas del producto médico tal cual sugiere. Siempre la ingeniería aportando tablas, en todo caso, si quieren ponerlo. Claro, acá se ve justamente la ingeniería aportando este rectángulo, ¿no? Y el diseño como dándole más organicidad. Bueno, en este primer caso es muy importante, en un escenario, lo primero que hacer es identificar a las personas que participan, ¿no? Más allá de la tarea asignada, enseguida identificar a las personas, porque en esta misma imagen, ¿sí?, encontramos un escenario, un contexto de uso muy particular, en una situación muy particular, con tres personas que cumplen tres roles totalmente diferentes, ¿sí? Y eso es lo primero a entender, ¿sí? No concentrarse tal vez en el estetoscopio y pensar, listo, en esta imagen veo el estetoscopio y en esto me concentro, sino saber que en ese uso de estetoscopio va a haber tres personas diferentes en tres situaciones totalmente diferentes en un contexto muy particular, ¿no? Lo mismo sucede, es el contexto de uso. Vimos la ambulancia, vemos una clínica, vemos un hospital de campaña, o sea, también la diversidad de contextos donde tal vez ese mismo objeto o ese mismo producto o ese mismo conjunto de productos se pueden encontrar, ¿sí? Muchas veces condiciona de sobremanera el contexto y otras veces, digamos, al objeto no lo termina condicionando de sobremanera la diferente interacción con contextos de uso, ¿no? Pero lo importante es poder analizarlo muy bien y tenerlo muy en cuenta antes de empatizar con la situación. Otra cosa muy importante, cuando hablamos de objetos, diversidad de contextos y diversidad de personas, es también empatizar y entender que esas personas también en su interacción con otro objeto, vivimos en un mundo, por lo menos en la urbe, muy artificial, interactuamos desde que nos levantamos, mientras dormimos, o sea, las 24 horas interactuamos con objetos, los objetos nos ofrecen interfaces, esas interfaces nos permiten interpretar, ¿sí?, cómo utilizarlas de acuerdo a cómo se nos presentan. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, uno dice, acá hay un control remoto de un aire acondicionado, y es tan importante como entender que en el momento que se pare la persona frente a un producto médico del más complejo, y todas estas interacciones están en su cabeza. En el momento que ve el producto debe comunicar la manera de usarse lo más seguro posible, ¿sí? Entonces, refiere siempre a los antecedentes. Claro, exacto. Entender la diversidad de interacciones, de mandos y display, de cómo se comunica con el producto, es clave. Porque eso es lo que muchas veces se genera en el error de uso, ¿no? El error de uso es decir, a ver, es el famoso tire y empuje de la puerta que no nos terminamos de acostumbrar si cuando entro a un negocio tiro o empujo y digo, puede ser que cada vez que venga haga lo mismo. No, el problema no es de la persona, es justamente de ese objeto puesto en esa situación. El problema
hay un problema de diseño. Si uno tira una puerta que hay que empujar, hay un problema de diseño. Si uno aprieta un botón en un control remoto que no debe apretar, es un problema de diseño, no de la persona. Por supuesto, buscar antecedentes, directos e indirectos, directos con respecto al mundo, al universo objetual de las personas involucradas, indirectos de productos que por ahí tienen un desarrollo en interfaces más avanzado, que son propositivos, donde uno puede innovar. Yo digo, uno se basa en, tal vez, en otros objetos que nos permitan alimentar y decir, la persona puede asimilar esta manera de interactuar con un objeto de mejor, o de una forma mejor, digamos, con respecto a lo que conoce. Eso es muy importante. Y por supuesto llegar a algo que ya después le toca a Áñez porque es más complejo y es pertinente a la ingeniería, cuando uno desarrolla, digamos, lo que llamamos el programa de diseño o un pliego de requisitos. Y en ese sentido es muy importante destacar que esto que les proponemos no queda solamente en la cuestión de objeto, persona y normativa. Tiene que ver por cuestiones que también son partes muy, referentes en cuanto al desarrollo del producto, que tiene que ver la viabilidad productiva. O sea, dejar de lado las cuestiones productivas sería muy ingenuo de nuestra parte en el momento de desarrollar un producto. Las cuestiones comerciales también, ¿no? El producto se comercializa, hay una logística, hay una distribución, hay una manera de mostrar, hay una manera de comercializar, que también es muy importante tener en cuenta. Y por supuesto todo lo que hay alrededor, que es el contexto político, económico, cultural, social, legal y ambiental. O sea, todas esas cuestiones le dan complejidad, ¿sí?, a este pliego de requisitos que en definitiva, en ese momento, o sea, que si no hay un equilibrio entre todas esas variables, nunca se va a dar ese momento de lo que veíamos antes de el paciente con el médico y el estetoscopio. Si cualquiera de estos elementos propios de este universo no son adecuados, ese producto no va a estar ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a producir, porque no se va a comercializar, porque no se va a distribuir y peor, que no se puede usar, ¿no? Sería lo peor. Pero bueno. Y ahí asociamos algo que... Casualmente, todos esos aspectos deben constituir o ser parte constituyente de la toma de los datos de entrada previo al diseño de estos productos, sean diseños definitivos producidos para o pensados para, no sé, el contexto normal, o diseños para una contingencia, para una circunstancia en especial, bajo un determinado apuro, por una determinada urgencia de último momento. Entonces, en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es ser sistémicos en este sentido y hacer una adecuada definición de los datos de entrada. Y dentro de estos datos de entrada, donde casualmente consideramos todos estos aspectos que Sebastián iba mencionando, la cuestión de la gestión de los riesgos pasa a tener un rol fundamental, y sobre todo ahora se hacen más patentes. Pero fundamentalmente, si bien existen distintas metodologías, uno lo que busca es poder identificar esos peligros, poder identificar cómo van a ser esos mecanismos de acción de esos peligros o los escenarios de uso en relación al peligro propiamente, cuáles van a ser los daños, y inclusive hasta ponderarlos en términos de su severidad, ponderarlos en términos de su frecuencia, en términos de qué tan detectables son esos riesgos y esos daños ocurridos, y por supuesto realizar medidas de control. En realidad esto debiera pensarse como un ciclo retroalimentable y además revisionable en el tiempo, de manera tal de que hoy por hoy podemos identificar estos peligros y eventualmente con el transcurrir del tiempo, con la colocación del producto en el mercado, con la retroalimentación de la postventa, con N circunstancias, retroalimentar y poder identificar eventualmente otras situaciones peligrosas que requieran a su vez también la contingencia. Definido este escenario, digamos, que nos permite el pliego de requisitos del producto, nos permite entrar en una etapa creativa donde hay mucha iteración con potenciales personas usuarias, con gente de la empresa, con quien lo va a producir, con quien lo va a comercializar, con quien lo va a distribuir, con quien lo va a embalar. O sea, evidentemente se interacciona. Y bueno, y después marcamos diferentes herramientas que el diseño permite, digamos, ir visualizando y poder evaluar, ¿no? Desde un simple boceto, desde un boceto que nos permita materializar un producto, poder mostrar una idea para poder validarla, hasta el desarrollo virtual, digamos, un dibujo, digamos, en 3D. No quisimos poner ningún software porque no vendemos software, digamos, pero sí mostrar el dibujo 3D, digamos, que nos permite visualizar el producto y entender cómo va a ser.
por supuesto, estas herramientas virtuales también nos permiten poner el producto en situación y contexto de uso, ¿sí? Lo cual uno empieza a validar desde, no sé, desde la escala del producto a la interacción con los otros objetos. Estos son desarrollos que hemos hecho y hemos podido validar de esta manera. También los software nos permiten, en algunos casos, poder validar algunas cuestiones de usabilidad, ¿sí? Virtualmente, lo cual en estas verificaciones nos permiten tomar decisiones. Otras herramientas como el cálculo por elemento finito, donde uno quisiera ver la estructura del producto en situaciones de uso, nos permiten ver bueno, cómo va a reaccionar, digamos, a ciertos esfuerzos, al peso, al movimiento, al clima, a un montón de otras cosas. Por supuesto, herramientas como lo que es la prototipación rápida o la impresión 3D, muy conocido hoy en día, hemos llevado a productos, bueno, acá están viendo, esto es una cánula de alto flujo de uso pediátrico, por lo cual uno puede llegar a elementos muy precisos, no para probar en personas, estamos hablando de, acá se está validando otras cuestiones, ¿no? Puertas adentro de la empresa. Claro, todas puertas adentro de la empresa. Cosas que a veces parecen sonzas, pero no lo son, que son cartón, o sea, maquetas en cartón que permiten tridimensionalizar el producto, visualizar sus partes, entender sus componentes, ponerlos en situación también de uso o en contexto de uso para ver cómo entra en sintonía, o sea, cuestiones que nos permiten avanzar, iterar muchísimo. Otras cuestiones que por ahí también dentro de la empresa nos permiten validar. Acá particularmente están viendo un modelo en Telgopor, que va dentro de un vehículo donde uno puede corroborar, ¿sí? Sin antes, digamos, avanzar en cuestiones ni productivas ni legales, avanzar en cuestiones que tienen que ver con la usabilidad. Por supuesto, volver, ¿no es cierto? Porque esto no es una u otra, sino es volver a las herramientas 3D que nos permite terminar de configurar el producto y, por supuesto, hacer la documentación técnica, digamos, para pasar una etapa posterior, siempre puertas adentro, que tienen que ver con la prototipación. Ahora, sí siempre queremos aclarar en esto de prototipar, y nos pasa, y bueno, si hay alguien que trabaja o está representando alguna empresa, es importante tenerlo en cuenta, que la prototipación es justamente una etapa de verificación, es una etapa de definición final del producto. Entonces, la prototipación nos tiene que permitir verificar el producto y ajustarlo. Hay que hacer tantos prototipos sean necesarios para poder ajustar. Y ahí vamos con esto. Desde estas cuestiones productivas y de uso, como también, y es algo que hacemos, que es gestionar proveedores o gestionar, digamos, empresas que trabajan dentro del universo de este producto, ¿no? Entonces, poder ajustar capacidades, limitaciones, oportunidades, o sea, poder trabajarlo y vuelvo a insistir, esto de poder generar tantos prototipos sean necesarios para llegar al producto adecuado, ¿no? Por supuesto tiene que ver... Revisiones, inclusive lo van a encontrar como revisiones casualmente de todo. Cuestiones esto de interfaces que tienen que ver con mandos, con display, con ubicaciones, estéticos también, porque no se olviden que el producto también comunica, ¿sí? Y el producto comunica, pero no habla. El día que les habla algún objeto, tengan miedo, algo, se ve que o no desayunaron bien, o algo pasó, pero el objeto produce lecturas. Entonces, la lectura que tiene que provocar un objeto tiene que ser la lectura, o sea, la lectura tiene que ser la más adecuada a lo que el objeto quiere comunicar. Entonces, pensando que hay tantos lectores, digamos, tantas lecturas como lectores, el objeto tiene que estar muy bien pensado para que quien se ponga enfrente del objeto haga la lectura más adecuada y eso es importante. Bueno, acá pasamos a otra etapa. Estas verificaciones no solamente son del tipo físicas, digamos, una representación morfológica. Las verificaciones no solamente tienen que ver con poder hacer tangible el producto, sino también con verificaciones funcionales. En este caso, la cajita de la izquierda es un paciente de prueba. Es decir, todas estas etapas de verificaciones es el paso siguiente a haber definido estos datos de entrada, materializarlos y generar información que puede confirmar nuestra hipótesis original o puede, a través de sucesivas revisiones y demás, generar datos de salida que nos lleven a corregir o a rectificar nuestros datos de entrada, y eso constitutivamente se llama datos de salida. Es decir, lo que uno busca es comprobar. Ahora, la comprobación no siempre se logra, sino que lo que se genera es un paquete de datos que uno procesa como información de salida
y a partir de ese momento las etapas sucesivas de diseño continúan con esa información de salida, lo cual, por supuesto, por el equipo de diseño y en función de los objetivos del programa que se esté persiguiendo, puede ser satisfactoria o puede volver a foja cero. Es decir, siempre va a estar la definición o la decisión del equipo diseñador de decir, bueno, esto era lo que preveíamos, así es como está saliendo, ¿seguimos o no seguimos? A veces, así como está saliendo es algo positivo y a veces requiere una revisión que puede llegar inclusive a la misma raíz de origen del problema. Exactamente. También aclaro algo porque es muy importante, estas etapas de verificación, sobre todo es muy importante cuando el proceso es está bien registrado, porque también permite trasladar esto a otros productos de las empresas, ¿sí? No quedarse solamente en el producto que se está desarrollando, sino son inputs para otros proyectos, ¿no? Cuando uno trabaja en los mandos, en los displays, en la manera de producir, en la manera de montar, de mantener, de distribuir, o la propuesta de uso, también es trasladable, y eso creo que es el mayor capital que tiene la empresa cuando desarrolla un correcto proceso de diseño, que es capitalizar todo ese conocimiento, exactamente esa experiencia, para poder volcarlo a otros. O sea, está lleno de gente, no sé si hay alguien con las nenas. Hay un micrófono sí, hay abierto. como un micrófono que está abierto de una de los participantes, pero no importa. Bueno, ahí Bien. llegamos puertas adentro, ¿no es cierto?, al producto. Claro, se van armando esos consensos, ¿no? Es decir, uno fue planteando estos datos de entrada, pasó por toda esta etapa de prototipación, fue verificando estas hipótesis que nos planteamos, fuimos logrando estos consensos a través de las sucesivas revisiones y empezamos a decir, bueno, ok, este va a ser nuestro producto con el cual vamos a avanzar en las etapas que siguen. Es decir, en esta instancia nosotros ya hemos llegado a alguna etapa de consenso entre todo el equipo diseñador, haciendo uso de todas las herramientas que fuimos mencionando, y a partir de este momento pasamos con el último tercio, si se quiere, de nuestro proceso, donde vamos a hablar propiamente de las validaciones. Y cuando hablamos de validaciones, de nuevo, haciendo la aclaración de que si nosotros nos guiamos específicamente para lo que es producto médico, considerado como producto médico, tenemos que ser muy minuciosos en esta etapa de validaciones porque también está muy tipificada o tiene una metodología específica y tiene que ver con la participación de usuarios expertos, pero a su vez con todos los ensayos de seguridad y eficacia que nos permitan nos permitan casualmente asegurar los atributos que nosotros pretendemos de este producto médico. Finalmente lo que vamos a terminar concluyendo en función de los resultados, porque a su vez recordemos que en cada una de estas etapas nosotros podemos volver a tener retroalimentación y volver a etapas precesoras y realimentarlas. Pero si se confirman nuestras hipótesis y efectivamente la etapa de validación nos da resultados adecuados, estamos en condiciones de proceder a la última instancia, que es la de la liberación, la transferencia y en el transcurrir del tiempo, la modificación sucesiva de ese diseño. Casualmente, esa validación, fíjate en la imagen anterior, no solamente es para con los laboratorios y esos usuarios expertos, sino también hay validaciones que tienen que ver con el contexto, es decir, colocar ese producto en el contexto, siempre sin pacientes, porque no estamos hablando de investigaciones clínicas, sino que lo que estamos hablando es de simulaciones en contextos reales y sin el uso con pacientes reales, ¿no es cierto? Pero sí nos permite ver toda una cuestión de dimensionamiento, de etapas para ser utilizada, de consideraciones generales que por ahí, puertas adentro de la empresa, todavía no podemos visualizar. Y en esta imagen voy a contar una soncera que no lo es, pero cómo puede influir cuando uno hace un análisis contextual, donde yo quiero validar un dispositivo en una situación de uso, y cuando veo que la situación de uso tiene una variable que me puede influir en la cuestión satisfactoria, tengo que considerarlo. O sea, yo digo, dependo de la silla donde se vaya a sentar la persona, que el tiempo que esté realmente sea placentero o no. O sea, yo puedo hacer el mejor casco
¿sí? Para este tratamiento. Pero ahora, si está sentada en la peor silla, es lo peor que me puede pasar, digamos, porque la persona va a estar inquieta, va a estar incómoda, se va a mover, pero el problema no va a ser el dispositivo, el problema va a ser en la silla que está sentado. Entonces, digo, entender esos escenarios, ¿sí? También es parte de lo que hacemos en diseño, decir, bueno, el uso adecuado del producto, y se sugerirá, digamos, en una instrucción de uso, ¿sí? Tal vez un asiento que le permita a la persona estar en una posición cómoda durante un periodo de tiempo. Entonces, no vamos a diseñar la silla. Claro, no vamos a diseñar la silla, pero seguramente vamos a sugerir que para el correcto uso del producto la persona esté sentada en un asiento adecuado. Y eso es tan importante como que funcione, no sé, el filtro de partículas que tiene el producto que bueno, evita la dispersación, que se disperse el virus, ¿no? Entonces, es tan importante esa silla que pareciera que no es parte del diseño, pero sí integra ese momento de uso, ¿no? Y eso es lo que quiero destacar, ¿no? En que este tipo de validación permite poner el producto en diferentes situaciones de uso y entender cuáles son las variables que pueden afectar al buen funcionamiento. Y generar riesgo a su vez. Y generar riesgo, claro, exactamente. En esto que decía Añese de la liberación, la transferencia, esto de modificar, tiene que ver con esto que el diseño también aporta, que es la comunicación. Y esto no es un termino esto y después pienso lo otro, sino cuando uno ya empieza a iterar, analiza antecedentes, entiende contexto de uso, entiende cuál es, digamos, el mercado que se va a dirigir, la logística de comercialización, también uno puede anticiparse e ir adelantándose en cómo va a comunicar el producto. Entonces uno empieza a entender desde elementos de comunicación, desde un manual de instrucciones, de folletería, desde una página web, desde cualquier tipo, desde un video de YouTube, de cualquier tipo de información que pueda comunicar, ¿sí? Desde conferencias, mostrar indicadores, ¿no? Mostrar indicadores que se están buscando de logro en el uso del producto, poder ser lo más didáctico posible en el momento de presentar un producto y explicar muy bien y dar a entender, o sea, poder insistir, provocar lecturas. O sea, como el objeto no va a hablar, tengo que provocar lecturas, y para poder provocar la lectura más adecuada tengo que comunicar de la mejor manera y con la cantidad de elementos necesarios. No es uno u otro. Ustedes deben estar acostumbrados a desarmar la caja de un producto y encontrarse con instrucciones dentro de la caja, en el packaging, en la bolsa del objeto, seguramente un manualcito que tiene las instrucciones, un manual que tiene instrucciones rápidas, un etiquetado, un código que te lleva a una web donde te explica las instrucciones de ese, o un QR que te lleva un video de cómo se instala. O sea, todo eso son elementos de comunicación que hacen que el producto provoque una lectura lo más ajustado posible a lo que pretende el objeto. Y eso es muy, muy interesante. No sé si por ahí hasta ahora, después queremos continuar con unas cositas, si quiere alguien comentar algo, hacer alguna consulta o acotar. Porque hasta acá lo que estamos tratando es como de lograr consenso, decir, bueno, este es el método que debiéramos seguir y este es el método que debiéramos seguir en todos estos contextos. Ahora, ¿cuáles son las particularidades cuando llegan los casos donde estamos diseñando en esta complejidad, en estas situaciones adversas, en estas urgencias que estamos planteando? Y a partir de ese momento se abre otro capítulo que creo que por ahí es hasta el más interesante porque da para la discusión. Ahí queremos que alguien aproveche y comente. Sí, creo que es interesante y anímense de la audiencia. Aquí diríamos a conversar, diríamos a aportar o preguntas que tengan. Yo creo, mira, tanto de que muy didáctico todo lo que han estado mencionando y tal cual como ustedes dicen, ¿no? O sea, hay toda una serie de pasos y cada uno de ellos con tanto detalle que yo me imaginaba esto que van a venir, que es el paso al siguiente. Cómo se realiza, diríamos, en escenarios, diríamos, donde los eventos adversos, diríamos, nos ponen en urgencias y además no tener a veces los tiempos suficientes, ¿no? Como para poder idear todo esto. Así que los participantes, si quieren ir realizando alguna consulta o participar. O pueden hacerlo por chat si no se animan y lo vamos leyendo. Seguro. También. Bueno, de última... Avanzamos, Eva, no avanzamos así. Va a ir generando entonces, nosotros nos preguntamos y le queremos exponer esto, ¿por qué hablar de diseño y de usabilidad de productos, ya no producto médico necesariamente, en contextos complejos y eventos adversos? O sea, empatizar con situaciones, con las personas que van a estar en esas situaciones, con el nivel de nerviosismo que puede dar una persona que entra en paro, en un contexto tal vez laboral, con un conocido, con un familiar,
ante una persona que sabe que tiene que reaccionar, pero no sabe cómo, o no se acuerda cómo, o se desespera en ese momento. Es la primera vez que lo hace. O es la primera vez que lo hace, o sea, con la facilidad con que se le presenta el producto para hacer un uso adecuado en ese momento es clave. Entonces, ¿por qué hablar de diseño de usabilidad? Justamente porque nos permite empatizar con este tipo de situaciones, ¿sí? Con el fin de garantizar que la manipulación del producto en esa situación, con esas personas, en ese momento, sea lo más eficiente posible. O sea, estoy trabajando, estoy en una oficina, estoy en una institución, alguien sufre un paro, dispongo de un elemento que lo puede salvar la vida, y empiezo a decir cómo lo enciendo, cómo lo prendo, cómo se lo ubico, cómo hago, dónde lo pongo. Evidentemente, o sea, el límite está en la vida de la persona que está tirada en el piso. Entonces, que el producto esté pensado en esa situación y sea empático con esa situación, es clave para que esa persona siga viviendo o no. Entonces, por eso la importancia de pensar en diseño y usabilidad en productos, en contextos complejos, ¿no? Y ahí no veíamos una catástrofe, veíamos una situación que puede ser muy cotidiana. Ahora, pasando en otros escenarios también puede suceder observar, ver, entender situaciones, empatizar con situaciones, y muchas veces viendo con los contextos tecnológicos, productivos, objetuales y de necesidades, también uno puede responder de una manera innovadora, y vuelvo a insistir, con mismos productos, con la misma tecnología, con los mismos procesos, uno podría decir hasta con los mismos costos, con la misma logística, en situaciones que puedan mejorar abismalmente una situación, ¿sí? Mejorar una situación. Comento esto y perdón que haga, digo, acá pasaba, y esto es muy comentado en lo que es diseño y usabilidad, en decir, bueno, tal vez una solución sea traer el agua del río al pueblo, y acá se plantea esta situación, sí, pero esta gente cuando va y viene a buscar agua al río, conversa, socializa, y si yo hago que el agua llegue al río, puedo perder la manera de socializar de las personas. Por lo cual hasta uno puede entender esas situaciones, empatizar con esas situaciones y ofrecer productos que hasta respeten esas cuestiones que son sociales, ¿no? Decir, bueno, la gente se acerca al río para buscar agua, para proveerse de agua, pero mientras tanto conversa, se cuenta cosas, socializa, digo, bueno, ¿por qué una situación no puede responder objetualmente de la mejor manera, respetando ese contexto tal cual se presenta? Y es lo que el diseño puede hacer, o sea, vincular necesidades con conocimiento tecnológico para desarrollar propuestas creativas, adecuadas y sobre todo, vuelvo a insistir, porque hay un sector privado rentable, ¿no? O sea, no estamos generando un producto que le quite rentabilidad a quien lo diseña. Acá pasa situaciones similares, productos que seguramente nos vamos a encontrar no sé, desde agua de mesa que compramos o agua mineral que compramos, como productos que en este caso puede haber algún producto químico como lavandina o cualquier otra cosa, en una situación, evidentemente en un contexto adverso, y cómo desde el diseño también se puede responder creativamente en productos que permitan, digamos, desarrollar creativamente objetos que mejoren la experiencia de uso. En el caso que estamos exponiendo, vendría a ser un bidón blando que tal vez a la persona le permita llevar más cantidad, ¿sí? Más cantidad de objetos en el momento de trasladar, organizarse de mejor manera, llevarlo de una manera hasta ergonómicamente tal vez más correcta y poder administrar esos recursos de una manera más eficiente de lo que tal vez le presenta este producto, que en esta situación uno puede pensar que está improvisado. Ojo, el objeto tiene atributos que le permiten estar acá, pero no está pensado para, no sé, esta manija no está pensada para llevarla 3, 4 veces al día en el momento para transportar líquidos, ¿no? Este producto tal vez está pensado para usarse X cantidad de veces en un contexto doméstico, entonces en esta situación el producto tiene atributos que le permite llevar y traer agua, pero no responde tal vez a la necesidad de este grupo de usuarios, por lo cual el diseño y la ingeniería de usabilidad puede responder evidentemente de manera creativa a productos que mejoren esas experiencias de uso, ¿no? Bueno, acá vemos otro caso en donde se puede provocar innovación, digo, en un contexto adverso o no, puede haber cuestiones que tengan que ver con la alimentación de cualquier grupo de personas, en esto de tal vez ponemos en una bandeja, ponemos la porción en la bandeja, y bueno, si hubiera acá algún profesional de la nutrición nos diría la importancia de la porción, la importancia de la cantidad, la importancia de la distribución y la diversidad, y bueno, acá encontramos una respuesta muy creativa, que esto desde la empresa IKEA, ¿sí? Que ofrece hojas que son guías para poder cocinar, tal vez acá presentado en una versión gourmet, porque no está puesta en un contexto adverso, pero podría perfectamente estarlo, en donde nos permite distribuir los alimentos
de una manera no elegante en lo que proponemos nosotros en la idea de innovación, sino necesaria para la correcta nutrición de la persona. Y esta virtud del papel es que... Es útil en sí mismo, digamos, más allá de la instrucción, porque hacía el fin de la claro, y el atributo del papel que aparte de, además de poder distribuir los alimentos, hacer un bollo, poner en una bandeja, cocinarlo y utilizarlo hasta como recipiente para poder, no sé, servir los elementos o disponer los elementos de alimentos, ¿no? Entonces, en este caso, transformar problemas en oportunidades, replanteándose la manera de responder a situaciones, ¿no? Y creo que ahí el diseño y la ingeniería de usabilidad cumple un rol muy estratégico en la innovación de productos. Casualmente, hablando de cuestiones, digo, qué sé yo, por ejemplo, recién veíamos las fotos de gente en situación de migrantes o personas que están fuera de sus entornos domésticos habituales, y son cosas que se nos vienen a la cabeza porque de hecho lo estamos viendo actualmente en los noticieros o por lo pronto en las últimas semanas. Todos estos últimos meses hemos estado atrás de una circunstancia muy particular que ha sido la vacunación. Y primero, si hacemos un poco de retrospectiva, era la ansia por tener la molécula de la sustancia de vacunación, y bueno, y que quién la iba a diseñar y que si iba a estar disponible antes y demás, y de repente después avanzamos un pasito más adelante y vimos que el cuello de botella no iba a ser en que alguien desarrolle la fórmula, sino en tener la suficiente cantidad de jeringas para poder administrar eso. Y después cuando nos fueron las jeringas dijimos, pero ¿dónde están las fábricas de agujas? Entonces, de repente era como que el diseño de esta solución o donde estaban puestas la mayor cantidad de fichas, digamos, como para poder resolver o atender la pandemia que nos convoca en este momento, de repente empezábamos a ver que las respuestas o las soluciones se iban generando a medida que iban avanzando a su vez estas mismas propuestas. Porque así como decíamos, tenemos el cuello de botella en las jeringas, entonces salíamos a fabricar jeringas a lo pavote, y no haber pensado adecuadamente el ciclo de vida del producto no nos permitía en ese momento visualizar el riesgo ambiental que significaba, y digo, en este caso nos ensañamos con la jeringa, pero podría haber sido con cualquier otro elemento descartable que estaba en el contexto sanitario. Nosotros íbamos viendo cómo en el contexto hospitalario se iban generando volúmenes de dispositivos usados, descartables. Si avanzamos a la siguiente, lo vamos a ver inclusive mejor. Por eso acá la idea es esto de pensar, ¿no?, el ciclo de vida del producto, ¿no? Perdón, yo siempre me voy adelantando porque la verdad es que lo voy haciendo más coloquial, pero es cierto, la conclusión acá, Sebas, avanza, por favor, continúa con eso que te... No, perdón, sí, el tema de por qué hablar de diseño y ingeniería de usabilidad, justamente porque cuando uno desarrolla, considera todo el ciclo de vida del producto. Si está perfecto, la urgencia es la jeringa, pero ¿qué va a pasar con esa jeringa después de su uso? Pero no interpretar, exacto, no interpretar todo el ciclo de vida de cada producto que nosotros vamos es un error de diseño. Es un error de diseño. Exacto, no pensar en ese ciclo de vida completo. Es por un lado, un error de diseño, y por otro lado, decir, bueno, ya vamos a ver, es una necedad, porque ¿qué es lo que sucede? Ahora sí podemos avanzar. Que en cada uno de estos contextos de uso, que podría haber sido esa clínica con todo ese kit de descartables que iba generando alrededor de cada paciente, cada uno en su domicilio también lo fue haciendo con las parvas de barbijo que hemos ido usando, ¿no? Ni que hablar de si hubieron enfermos o circunstancias, digamos, de internación domiciliaria y demás. Entonces, al no hacer una previsión adecuada de ese ciclo de vida de todos esos productos, nos encontramos con panoramas como estos de repente. Entonces, al principo... Perdón, Áñez, que la complejidad es que son productos, es residuo patógeno, o sea, no es un residuo que va al tacho de basura común, ¿no? Claro, de hecho, de repente, meses atrás teníamos todos los comités sanitarios pensando, por ejemplo, la logística de distribución de vacunas que iban con cadena de frío y las condiciones de refrigeración y demás, y nosotros de repente decíamos, atentos, que si no consideramos todo el ciclo de vida de esto, también vamos a tener que tener toda una logística de patógenos
que de repente no están siendo dimensionadas las capacidades reales que nosotros tenemos de procesamiento. Entonces pueden suceder circunstancias como estas, donde de nuevo subyace toda otra matriz de riesgos que merece en sí mismo ser considerado. Alguien comentaba recién en el chat que existe en efecto una norma ISO para la gestión de los riesgos y es el proceso más adecuado para poder gestionarlo, y que si nosotros tenemos las previsiones adecuadas respecto de todas las demandas que van a ir surgiendo durante el ciclo de vida de nuestro producto, vamos a poder hacer las previsiones necesarias, como es en esta imagen, de una gestión inclusive yendo al último eslabón, digamos, solo porque nos ensañamos con el último eslabón, pero podría haber sido en cualquiera de los anteriores, hacer un abordaje orgánico y planificado de cómo se va a gestionar. En este caso nosotros vemos personas con la indumentaria adecuada, herramientas de manipulación adecuada, un almacenamiento, estoraje o disposición de alguna manera planificada o prevista, y no abrumarlos. Cuando nosotros dejamos libre o al azar algunas de estas etapas, lo que sucede es que de repente perdemos el control sobre algunas de estas circunstancias y por ende toda esta gestión de riesgos que nosotros planificamos allá en sus orígenes se disparan, se multiplican, se descontrolan o salen directamente de fuera de nuestro alcance, del alcance operativo que nosotros podemos llegar a tener. Entonces me parecía... Eso, sí. La conclusión, digamos, Sí. Digamos, la conclusión esto de que, bueno, evidentemente el diseño y la ingeniería de usabilidad vincula innovación, tecnología, investigación, las empresas, las personas usuarias para responder con productos que aporten valores, no solamente en la esfera económica productiva, sino también social, legal y medioambiental. Como esas son las ventajas que ofrecen estas disciplinas, digamos, para el desarrollo de productos no solamente médicos y no necesariamente en contextos complejos y adversos. Pero bueno, en situaciones complejas y adversas. Esa es casualmente la invitación, ¿no? Poder hacer, por un lado, los análisis completos, los análisis muñidos de estas metodologías particulares, pensar los ciclos de vida completos y pensar realmente el impacto que tiene en todas estas aristas. Exactamente. Bueno, hasta acá y respetando más o menos los tiempos, muchas gracias. Sí nos interesaría escuchar si alguien quiere comentar algo o hacer algún aporte, bienvenido sea. Allí hay una pregunta de Santiago que, si bien mencionó lo de las normas ISO, ahí estaba preguntando también de si para la gestión de usabilidad en el producto médico, si se cuenta con la norma de ISO de que dé los lineamientos. Sí, eso es correcto. De hecho, hay una norma que en realidad se desprende del cuerpo de las normas que se acoplan a los productos electromédicos, sin perjuicio de lo cual uno, haciendo, digamos, todas las salvedades necesarias, podemos hacer uso de la metodología, de los textos generales. Hago la referencia de que se desprende de las normas de productos electromédicos porque pertenecen al cuerpo de las IEC. Si querés el número como para buscarlo, es la 62366, y define casualmente, digamos, excede por ahí el alcance de lo que nosotros teníamos previsto para este encuentro, pero define a su vez la metodología propia de usabilidad, que es una parte que se inserta dentro del proceso general de diseño, que es hacia donde nosotros enfocamos fundamentalmente la conversación de hoy. Entonces, el objetivo, son muchos temas, en realidad, esperamos haber sido claros, pero es razonable que surjan este tipo de cuestiones. El objetivo de lo que nosotros nos proponíamos con esta conversación era decir, bueno, cuando nosotros nos planteemos trabajar en equipos de diseño, en este caso para productos afectados al uso humano, y estemos trabajando en estos equipos interdisciplinarios, sepamos que hay procesos de diseño en sí mismos, que hay herramientas de diseño de todas las metodologías, como Sebastián fue comentando,
tengamos en cuenta conceptos claves, como tiene que ver entender todo el ciclo del producto, tengamos en cuenta la aplicación de la gestión de riesgos y tengamos en cuenta toda esta regulación, que a veces es una regulación y a veces es una normativa de referencia, que lo que hace es de alguna manera setear el marco en el cual deberíamos nosotros poder desarrollar ese diseño. Es decir, siempre los marcos normativos nos dan esta referencia de cómo planificar o organizar nuestro diseño. Nosotros en cuarentena, y por ahí sin puntualizar en algún caso en particular, pero estoy segura de que a más de uno se les va a ir ocurriendo, en este afán de responder a algo tan apremiante como era una condición de enfermedad y encima la cuestión de inmediatez que nos daba esto de ser una patología respiratoria. Estábamos tratando de mitigar la falta de aire, o sea, no puedo figurarme un concepto más inmediato que eso. Empezaron a aparecer una serie de dispositivos, algunos encuadrados en productos médicos, otros no, que venían de alguna manera a proteger, a reparar, a prevenir, a tratar, y no siempre los resultados fueron exitosos. Yo siempre planteé desde el origen de esto que a una circunstancia tan novedosa como nos representaba la pandemia, íbamos a salir de la mano de una innovación. Entonces, no podíamos, si bien siempre buscamos los antecedentes y todo eso es lo que nos forma y nos predispone a responder siempre, porque es lo que somos, lo que sabemos, nuestro bagaje, teníamos que tener la suficiente apertura para poder considerar las respuestas innovadoras, ¿no? Ahora, en este proceso, no todos son éxitos, y eso es así. Entonces, como les decía, sin ejemplificar y sin caer en ejemplos particulares, estoy seguro que todos podemos figurarnos de cuestiones que iban surgiendo durante los primeros meses, sobre todo, y que después en el devenir del tiempo demostraron no ser seguros, demostraron no ser eficaces, demostraron no ser viables, demostraron no ser necesarios. ¿Y qué es lo que sí se celebra? Se celebra esto, la intención de colaboración, se celebra la intención de participación, se celebra la formación de equipos interdisciplinarios, y bueno, digamos, en términos generales, la voluntad de proponer soluciones, ¿no? Muy bien, clarísimos, la verdad es que han sido totalmente, diríamos, didácticos, clarísimos. Si desea, podemos dejar de compartir pantalla, Dale. así también le damos esta posibilidad de una mayor interacción también con los participantes, a quienes seguimos animando a que hagan sus consultas o comentarios. Creo que teníamos algunas, podemos empezar con algunas que habían mandado por privado, me parece. Guillermo, Sofía, creo que tenemos. Sí. Me enviaron una pregunta por privado, buenas tardes a todos, porque bueno, hicieron mención en una parte de la presentación a ANMAT, ¿sí? Y una de las preguntas era cómo llevan adelante las intervenciones de otro tipo de organismos como ANMAT, y si se presenta como una dificultad al momento de comercializar, o sea, al momento de vender el producto, de comercializar el producto. Bien. Sí, la verdad es de que, a ver, ANMAT es el organismo de aplicación y lo que vela es por la seguridad de la salud pública, ¿no es cierto? De manera tal de que todos aquellos alimentos, medicamentos o tecnología médica que se coloquen en el mercado pertenecen a la órbita de vigilancia de ANMAT. ¿Qué es lo que sucedía un poco en esta contingencia? Que como mínimo, y para los productos médicos, por ejemplo, en el caso particular yo soy ingeniera biomédica, me dedico al área de productos médicos, hago esta aclaración porque por ahí no voy a puntualizar no sé, en el ámbito de los medicamentos, digamos, cada cosa es un universo en sí mismo, pero ¿qué es lo que sucedía? De repente muchas empresas migraron al área de tecnología médica y a los fines de poder colocar su producto en el mercado, no era solamente llevar este diseño novedoso, sino que la empresa tenía que poder garantizar buenas prácticas de fabricación y de alguna manera estandarizar su sistema productivo con el sistema productivo de todos los fabricantes de productos médicos en Argentina. Esa fue una dificultad
que en general, digamos, de alguna manera se transformara en una barrera de acceso para cualquier empresa que quería migrar directamente a la fabricación de tecnología médica. Por supuesto que responde a una cuestión de seguridad. Digamos, tener un sistema de buenas prácticas es distinto de no tenerlo. Por otro lado, como siempre que trabajamos en la frontera de lo conocido, siempre que trabajamos en innovación, en cuestiones novedosas, a veces no tenemos un marco de referencia para ubicarnos. Entonces, vengo con esto que es producto médico, y no sé, nunca vi esto, si es un producto médico, no es un producto médico, a ver, contame, ¿qué hace? ¿Para qué sirve? Y nunca vimos nada igual a esto, digo esto de lápiz labial, pero digo esto para entender de que por ahí uno no sabía ni por dónde empezar a analizar cada una de las soluciones que se iban proponiendo. En ese sentido, ANMAT había abierto, digamos, las provincias también, muchas provincias como Córdoba en particular, tienen también incumbencia en el sector de tecnología médica y también debieran haber sido notificadas en cada una de estas circunstancias. Pero en el caso particular de ANMAT habían abierto ya desde un tiempo antes de la pandemia una división de productos innovadores donde aquellos innovadores podían presentar el producto, proponerlo y lograr un encuadre regulatorio de manera conjunta y consensuada con el equipo evaluador técnico de ANMAT. Entonces uno llegaba con esto y decía, mire, yo he diseñado esto en el mercado que no existe. El equipo evaluador, en función de su expertise, de la normativa y demás, ayudaban a categorizar y encuadrar ese producto. ¿Fue un mecanismo ágil y funcional en 100% de los casos? No. De hecho, tengo algunos casos donde efectivamente no se logró. En algunos casos yo creo que podría haber sido mejorable. En otros casos uno empatiza porque dice, bueno, las autoridades sanitarias en estos contextos adversos en general están desbordados, y eso es una realidad. Pero yo creo que lo que sí hay que reconocer es que en general siempre existe la instancia de diálogo. Y nosotros cuando trabajamos en esto, muchas de las veces, por no decir la gran mayoría, lo que empezamos a hacer es consultas. Es decir, prácticamente claro, durante la etapa de diseño empezamos a consultar con quién va a ser nuestro contralor. De manera tal de no ir cada uno por su lado y después tratar de forzar los extremos, sino de casualmente convergir. Ese digamos, el desarrollo adecuado, ¿no? Si yo me encuentro con una piedra en el camino es porque no la analicé previamente, ¿no? Entonces digo, en un contexto de producto regulado, en un contexto de un mundo objetual que pertenece a un marco regulatorio, no buscar el antecedente, el precedente, el estado de la técnica y justamente estas cuestiones que van a ser regulatorias, es un error proyectual. Por eso lo que plantea Añez es decir, es arrancar en el inicio, en la búsqueda de información, lo primero que tiene que plantear es descartar si el producto va a estar o no dentro de un marco regulatorio, y si lo está, evacuar todo tipo de duda para saber, por eso, ahí la norma o estos marcos regulatorios, al contrario, no limitan el desarrollo, simplemente plantean un escenario. Esa es otra cosa que pasa. Es necesario, ¿no?, que esté, ¿no? Que nos pasa también con la cuestión de escala. A veces lo que nos pasa es que de repente viene el innovador y ya tiene su producto prácticamente cerrado. Listo, cerrado. Quiero encajarlo para que me lo prueben. Hay que modificar esto porque si no, pero si yo me mandé a hacer 200.000 placas en China y volvemos para atrás. Entonces, todas estas etapas, fíjense que nosotros lo fuimos mencionando, hay instancias de revisión, hay instancias de control, y necesariamente tenemos que ir cruzando las necesidades. El diseñador solo no debería ir, el ingeniero solo no debería ir, la autoridad regulatoria solo no deberían ir. Deberíamos poder ir cruzando para ir reconociendo esos puntos ríspidos y resolviéndolos en el momento y no arrastrándolos hasta el final. Perfecto. Sí, es como coexistir todos juntos. Sí. Después hay otra pregunta que, bueno, justamente menciona el por qué una empresa, o sea, por qué razón una empresa podría decidir no innovar en productos que podrían mejorar su usabilidad, por ejemplo. Sí, qué buena pregunta. ¿Por qué elige no innovar? ¿Por qué razón una empresa podría elegir no innovar
Perfecto, porque en realidad es una cuestión de oferta-demanda, o sea, yo puedo tener escobas, ¿sí? Digo, voy a innovar, hace falta innovar. Me encantan estos ejemplos sacados de la galera de Sebastián, atenti, porque no, puede venir con todo, ¿eh? Me voy a poner a fabricar escobas, sé que el mercado de las escobas es un mercado muy rentable. Yo digo, realmente, hoy, si me quiero meter digamos, en un sector, ¿hará falta innovar en una escoba para entrar al mercado? Y a veces hace falta y a veces no. Nosotros, por ejemplo, sí nos ha pasado muchas empresas que encuentran oportunidades por productos que vienen de afuera y se encuentran con barreras de tipo de importación. Entonces, si che, mirá, vos sabés que el producto que venía de tal país ahora se va al carajo en el precio, entonces la empresa decide no comercializarlo, la verdad que nos metamos, hagámoslo, perfecto. Y vos decís, che, ¿qué hacemos? No innovemos. Pero vos sos diseñador. ¿Y para qué querés innovar en algo que te está dejando? O sea, la idea es reemplazar clavo por clavo. Ahora, si el entorno es más competitivo y hay una necesidad de posicionarse, sí es necesario. Si el mercado de las escobas está saturado y tu deseo, tu capacidad te hace hacer escoba, yo te diría, bueno, le busquemos la vuelta de rosca justamente para hacer una escoba que ofrezca un valor que el público destinatario lo inclusive aprecie. yo te lo voy a plantear desde otro lado. Nosotros lo vemos también porque estamos muy vinculados con la industria manufacturera de tecnología médica en Córdoba. ¿Y qué es lo que sucede? Ese producto, ese diseño que logró la empresa para colocar en el mercado, pasó por todo este proceso que traducido en tiempo lleva años, más un montón de otros recursos económicos. ¿Y qué es lo que pasa? A veces se genera como una aversión a modificar eso porque implica, en muchos casos, volver a repetir ensayos, volver a hacer inversiones en tiempo, volver a hacer... Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un equipo que funciona, es un tractorcito, va solo, pero se va quedando atrás en otros atributos. De repente, muchas veces lo hemos planteado, uno coloca ese dispositivo en una vidriera internacional y, por ejemplo, por desinversión en matricería o en diseño gráfico, queda deslucido. Y no es de que el producto sea malo, sino que de repente quedó atrasado respecto del estándar estético que hoy se percibe. Entonces, a veces lo que se genera es, como es un proceso largo y complejo, es aversión a la modificación por el trabajo que involucra. Y eso es algo que nosotros deberíamos poder batallar. Esto es algo que las autoridades regulatorias deberían incluso promover, y promover desde la agilidad en la certificación y desde la agilidad en el acompañamiento regulatorio. Digo, si de repente teníamos un grupo de bioingenieros y diseñadores desarrollando productos para la pandemia y se iban demostrando seguros y eficaces, no podíamos tener los tiempos de evaluación que teníamos en otra época de prepandemia. Porque a lo mejor en otra época de prepandemia lo que surgía era un demérito comercial. Pero de repente ahora eso se traducía en un demérito de salud. Ahora, esto tampoco significa aprobar todo, digamos. Entonces es un equilibrio, es realmente un equilibrio. Perfecto. Ahí puede ser que... Claro. Ayrton está levantando la mano, ¿puede ser? A ver, no lo veo, pero activa el micrófono sin problema. No, perdón. No, yo me quedo. Lo mandaba lo mandé al frente y me confundí. No, quedaba una pregunta más que decía, ¿qué factores tienen en cuenta al momento de diseñar un producto para que pueda ser utilizado por personas con distintas características y en distintos contextos? Bueno, justamente, primero entender a las personas, o sea, tratar de delimitar en los contextos de uso posible, contextos, ¿sí? La complejidad de ese contexto, pero la diversidad de personas que participan en ese contexto. Entonces digo, a veces un producto médico, a nosotros nos ha pasado, qué sé yo, empieza desde personal de farmacia que interactúa con el producto en un envase primario, hasta el instrumentista o el ayudante del instrumentista, personal de enfermería, evidentemente el profesional, digamos, cirujano o cirujana que va a ir a operar, o sea, es considerar el universo porque en ese universo hay una interacción con el producto y el producto seguramente va a tener un momento de uso con cada persona y evidentemente eso va a hacer que el producto, digamos, esto sea más o menos exitoso en función a cuánto considerar. Y también
Y también, en el caso de, por ejemplo, el producto electromédico, es decir, bueno, ¿qué pasa con el mantenimiento? Uno piensa en producto médico y dice, bueno, pienso solamente en el profesional de la salud. Bueno, ¿qué pasa cuando el producto tiene que pasar al área de mantenimiento, donde no se va a encontrar con un graduado de la Facultad de Medicina? Se va a encontrar con otro tipo de persona y también el objeto tiene que responder a esa situación de uso. Entonces, poder organizar muy bien y entender muy bien cuáles son contextos, situaciones de uso y personas involucradas es una garantía de que el producto esté... Sí, en última instancia la panacea del diseño universal, ¿no? De que realmente funcione para ese usuario para el cual estaba previsto y también para otros, sin demérito de su función. Uno piensa, no sé, la rampa para discapacitados, pero si venís empujando un cochecito de bebé también te viene bárbaro. Eso y no el cordón. O si tenés quebrada una pierna y tenés que entrar... O si tenés quebrada una pierna y tenés una casa de 2 plantas, digamos. No hacía falta que llegaras a viejo para que la artrosis de la rodilla te jorobara, sino que por hacerte el pibe y jugar al fútbol y partirte la pata también podías tener el mismo problema. Entonces, de repente pensar en la universalidad. Hablando de un caso así, ¿no? Un caso cualquiera. Sí, sí, podría haber sido un borracho que tampoco podía volver al cuarto por la escalera, pero en este caso no es ese. Sí, es como el ideal, mientras más usuarios puedan hacer uso de ese producto y esté menos restricto y asimismo conserve todos sus atributos y las características de seguridad y eficacia, bueno, más exitosos van a ser los diseños, ¿no? Esto pasa, había un ejemplo, ya esto es corolario, si querés dejar de grabar. Había un corolario donde decían, había un cuento que contaban de que cuando fueron las primeras naves tripuladas al espacio y demás, se dieron cuenta de que las lapiceras no escribían en el espacio porque al no estar sometida a la fuerza de la gravedad, entonces la tinta, el cartucho, entonces, ¿qué es lo que hicieron unos? Voy a decir unos y otros. ¿Qué hicieron unos? Diseñaron un dispositivo lapicera presurizado, un chorro de tinta para que cuando se acciona la punta salga, y los otros quisieron usar un lápiz. Entonces, de repente, las respuestas más simples son aquellas que terminan siendo más exitosas, digamos. No necesariamente incrementar la complejidad hace a un diseño más exitoso. Exactamente. Por ahí también lo mostraron con un ejemplo, con el tema, como dijo Sebastián en el momento de la presentación, el tema de que a cualquiera en una oficina se le puede desmayar a alguien y saber usar un equipo de reanimación tiene que ser simple y... Sí. Por eso también... Que más que entender el contexto ese, donde uno nunca jamás está preparado, aunque te hayas hecho el curso, totalmente. Yo te aseguro que en el momento que te toca enfrentar esas circunstancias te tiemblan las patas. Entonces... Ese es el tema también, que cuando uno habla de esos contextos adversos, puede ser, diríamos, no necesariamente con estas otras características que pueden ser, a lo mejor que influyen o atañen a más grupos de gente, pero enfrentarnos, por ejemplo, con algún otro tipo de objeto que necesitas utilizarlo en una emergencia, un matafuego. Sí, el DEA, que incluso creo que no está en los desfibriladores, creo que se llaman los DEA. Sí, entonces, yo como una persona, diríamos, de que estoy trabajando o voy al aeropuerto o algo y me encuentro en esa situación y que sé que yo puedo salvar vida, diríamos, o apagar, diríamos, el incendio, si yo me encuentro frente, diríamos, situación con los nervios, diríamos, si está bien diseñado como para que yo pueda acordarme mentalmente también de cómo utilizar sin la necesidad de leer el instructivo porque no hay tiempo o se quemó la parte donde estaba el instructivo, ¿no? No sé si eso, Sebastián, tiene que ver con lo del diseño, porque como veía de que todo va con el tema del diseño, también para la utilización, la usabilidad, diremos, para personas normales, diremos que nos puede pasar a todos. Pero lo planteo con situaciones hasta parecen más triviales, ¿no? Digo, quien ha tenido que darle un medicamento a un niño, ¿sí? En una situación de capricho o dolor o berrinche, se ha entendido que esa tacita que dosifica es el antidiseño para esa situación de uso. Y digo, hoy los jarabes o los ibuprofeno o los paracetamol para niños vienen con una jeringa, no una jeringa convencional, una jeringa pensada para poder dosificar. Y lo digo como padre, digo,
lo mejor que te puede pasar es vení, a ver, arrimá la boca, ¡frac! Sí, le tirá el chorro de Ibu y se terminó la cosa. Que dar una tacita y dar. Entonces digo, a veces parece una soncera entre situaciones extremas, pero eso también son situaciones extremas, ¿no? Sí. O sea, bebé llorando en la plena noche y vos sabés que tenés que darle medicamento y no lo quiere tomar y qué sé yo. Y decís, y si le doy una jeringa y en ese momento, qué sé yo, o sea, dosificás ahí rápido, más allá que uno dice, no, que el gustito que tengo, nada, pechito, lo maté. Justo iba a decir eso, saborizarlo, no sé ni saborizarlo de una manera, entonces, viste, pero vos lo podés saborizar, pero por ahí el bebé, viste, llora, patalea, grita, porque por más que el gustito a banana, cereza, frutilla le guste, no tiene ganas de hacerlo o está molesto por algo. Y si mirá ahí como una jeringa, ese dispositivo utilizado para otra cosa, que al contrario, yo lo alejaría de los chicos, ¿sí? Me soluciona la vida. En un instante, es un instante, porque no es una situación extrema. Tal vez pero yo les puedo asegurar por experiencia propia, para ese padre, esa madre, en ese momento es una situación súper extrema. Y poder dar un medicamento es clave. Con la precisión y la seguridad que requiere, digamos, porque más allá de todo ese contexto, el objetivo es terapéutico. Exactamente. Entonces, eso también... Totalmente. Vemos entonces con lo que ustedes nos han ejemplificado y tan bien, de forma tan didáctica, y creo que con las dos vertientes, ¿no? Diremos, de quienes no estamos en este tema, de ver los vuelos creativos necesarios para el tema del diseño, siempre centrado en las personas, como ustedes mencionan, pero después también esa bajada, diríamos, fría en el buen sentido, diríamos, del cálculo, diríamos, de los pasos, diríamos, de la ingeniería, ¿no? Es decir, que responde a un objetivo, absolutamente. Claro, coexistir esas visiones, diríamos, y estas formas de pensar desde las diferentes profesiones. Y acá, viendo también con la finalidad de las jornadas que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, el tema de gestión de riesgos que va desde el de darle al niño, diríamos, en esa situación que es catastrófica para los padres, que es verdad, diríamos, hasta que nos podemos encontrar socialmente, como decimos, del matafuego, del DEA, hasta las más complejas. Sí, algo diríamos de que tenemos que comenzar, diríamos, a visualizar en esto de que es hablar ya del multirriesgo, ¿no? Ya diríamos la realidad mundial nos está indicando, lamentablemente, que vamos hacia escenarios futuros de multirriesgo. Entonces, donde debemos enfrentar situaciones combinadas de riesgos, más aún de uniéndolas a las cotidianas que puede tener cada profesión o actividad. Entonces, dentro de esto, en esos escenarios, diríamos, futuros, nosotros vamos a necesitar disponer de bienes, de servicios y principalmente de nuevas soluciones que tengan en cuenta esos nuevos escenarios. Totalmente. Mucho se ha hablado, diríamos, del tema de los trabajos a futuro. ¿Cómo va a ser el trabajo futuro? De que todavía no nos podemos imaginar. Bueno, lo mismo también hay que comenzar a imaginarse esos escenarios de riesgo futuro que están implicados, combinados todas las agendas internacionales que estamos trabajando ahora. El tema del desarrollo sostenible, el tema del cambio climático, que lamentablemente diríamos vamos hacia algunos pasos donde son bastante complejos. Entonces, ¿cómo trabajamos o diseñamos productos, servicios, soluciones donde ya lo observamos, es decir, pero de distintas situaciones, sean provocadas por el hombre o naturales, diríamos, de fenómenos en donde nos tenemos que enfrentar con sequías, con inundaciones, con erupciones de volcanes, como está pasando, diríamos, en Canarias, es decir, el riesgo. Entonces, el multirriesgo, diríamos, va a necesitar, yo creo en este caso, esas dos mentalidades un poco como que mencionamos, ¿no? El vuelo de la creatividad de decir, bueno, ¿cómo podemos llegar a esas soluciones? Pero a su vez también estos otros pasos que nos vayan indicando cómo realizarlo de una manera efectiva. No sé si estaremos preparados institucionalmente y a nivel actoralmente de los distintos responsables como para poder ir viendo los escenarios futuros. Esto se los dejo también, diremos, porque es hacia donde tenemos que ir. Pensar el escenario futuro como para ver cómo desde todas las profesiones, desde todas las empresas, desde todos, diríamos, los individuos comunes, diríamos, en nuestro quehacer, comenzamos también a realizar lo que se trabaja, diríamos, que es la anticipación, ¿no? Sin imaginarnos, diremos, grandes catástrofes, pero en el multirriesgo uno tiene que analizar distintas situaciones, por más que sean algunas no muy interesantes. Bueno, y ahí estaremos sumando el equipo de salud mental también. Muy bien, correcto. Lo digo en chiste, pero lo cierto es, claro, el rol fundamental que cumplen, cada vez se hacen como
como con más facetas, ¿no? Estos equipos, ¿no? Antes uno iba a la solución técnica nada más y con eso te quedas recorto ahora. Así es, así que este panel de hoy creo que nos destacó también esto de la importancia de lo interdisciplinario. Nosotros siempre desde el área de cooperación y relaciones internacionales para distintos temas, siempre enfatizamos lo que sí ya es una realidad, diríamos que es el trabajo multiactoral y multinivel. Se debe trabajar pensando en los territorios, es decir, la ciudad, de donde vivimos, donde sucede nuestra cotidianeidad, de nuestra provincia o región, nación, continente, mundo. Ya cada vez ese mundo se ha achicado, por lo tanto, diríamos, nuestro espacio mundo, diríamos, cada vez más pequeño, diríamos, de que es ese mundo, y por lo tanto también estamos sumidos, diríamos, a toda la riqueza, toda la parte positiva, pero también todos los riesgos vinculados al tema global. Cada vez somos más pequeños también en función de este universo, que cuando comenzamos a estudiar en el primario y secundario, diríamos, el sistema, diríamos, los planetas y todos cada vez nos están poniendo, diríamos, cada vez mayor cantidad de nombres, los exoplanetas, lo que está fuera del sistema solar, es decir, vamos viendo que cada vez somos más pequeños en el mundo, ¿no? Entonces, todo esto hace de que esa transferencia transgeneracional también deba ser abordada con conocimientos compartidos, con equipos interdisciplinarios y sumar actores de todos los niveles también, ¿no? Creo que un poco este panel y lo que ustedes han presentado ha estado indicando esto con estos ejemplos, lo han estado, diríamos, indicando, ¿no? Es decir, estar abiertos a tener en cuenta el centro que siempre es el ser humano, pero a su vez también pensar de que todas esas cosas, esos objetos con los cuales interactuamos están en un contexto y por lo tanto también trabajar sobre ellos para gestionar el riesgo, ¿no? La verdad que muy agradecido desde la agencia, Pro Córdoba. Agradecemos a todos los asistentes. Gracias. Y agradecemos también porque se han sumado, diremos, desde distintas vertientes académicas, de universidades, de acá de Córdoba y de otras provincias. Esta presentación, diremos, ha sido grabada, así que va a ser subida al canal de YouTube de la agencia, donde siempre se comparten y tienen después muchas otras visualizaciones. Con este panel damos incluso también, diríamos, una finalización a las jornadas, a esta sexta jornada de asistencia humanitaria y sector privado que organizamos de la Agencia Pro Córdoba, siempre en colaboración con entidades, personas, profesionales, como de este panel, que se suman a estas propuestas nuestras. Y bueno, los esperaremos entonces en próximas actividades también de la agencia, agradeciendo al equipo también de aquí, de la agencia en general y de Cooperación y Relaciones Internacionales en particular, Sofía Garzón y Guillermo Stan, que a su vez también, no únicamente estamos en esta actividad puntual, incluso ellos particularmente son quienes están trabajando, digamos, con las empresas, principalmente en uno de los servicios nuestros, que es el de asistencia a empresas, para que participen en compras públicas internacionales. Así que, bueno, agradecemos, diremos, a todos y felicitaciones por el esfuerzo de todos y lo que contribuyen cada uno desde su propio espacio para este mundo que sea cada vez un poquito mejor. Así que muchas gracias. Felicitaciones a ustedes, al equipo. Que tengan buenas tardes. Un placer todos. como siempre. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que te mejores chau. de tu pierna, Sebastián. Gracias, muy amable. Adiós, Sebas. Que andes muy bien. Gracias. Chao, gracias. Adiós.